Ayer le informábamos en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, se ofreció una disculpa pública por parte del gobierno federal a los familiares y dolientes de los dos jóvenes asesinados hace años en el exterior de esta escuela, durante un enfrentamiento entre militares y un comando, un grupo de criminales. Ayer finalmente el gobierno reconoció las fallas que hubo en el proceso. Hay más disculpas públicas que ha ofrecido el gobierno actual en lo que lleva de administración y también, al parecer, hay otros procesos pendientes también que seguirían el mismo camino. Para platicar sobre ese tema tengo en línea a Jaime Rochina, el expresidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ha acompañado estos procesos. Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Bien, Samuel, buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Milenio Televisión. Gracias. Primero que nada, lo que vimos ayer, esta ceremonia, pues en parte como que reparación del daño, ¿qué es lo que representa o debe representar para las familias de las víctimas? Claro, con mucho gusto, Samuel. Mira, la Ley General de Víctimas y no solo la Ley General de Víctimas, sino todo el derecho internacional de los derechos humanos, que finalmente es derecho nacional por estar en la Constitución, establece la obligatoriedad del Estado mexicano de reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Esto incluso está en el artículo 1 de nuestra Constitución política. Esta reparación, que así le llamamos, pero en realidad obviamente no repara nada, en el sentido, por ejemplo, en este caso concreto del que estamos hablando, pues evidentemente no hay manera de reparar estos lamentables y tristísimos acontecimientos que le sucedieron a estos dos jóvenes. Sin embargo, pues la reparación que marca la ley y que marca la Constitución señala que las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a 5 pasos en la reparación, que es satisfacción, ahorita te explico brevemente, restitución, rehabilitación, garantías de no repetición y en su caso una indemnización. En este caso, las disculpas públicas son parte de esta reparación integral cuando hay violaciones graves a derechos humanos. Muchas veces las víctimas lo que quieren y solicitan es que se les reconozca que hubo esa violación, que el Estado lo reconozca, que los responsables y que asuman también además de la disculpa pública, la responsabilidad de hacer justicia y de sancionar a los responsables. Este fue el caso. Para los padres en concreto de los dos muchachos, de los dos jóvenes, era muy importante resaltar lo que fue una repetición continua el día de ayer, que estos jóvenes eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, que no eran sicarios como se les intentó señalar, que todo aquello, que los muchachos ni siquiera habían conocido, nunca habían usado un arma, nunca habían tocado un arma, y que fueron acusados de estar, como dice el documental y como señaló ayer la mamá de uno de ellos, de Jorge, y los acusaron de estar armados hasta los dientes. Para ellos era muy importante porque realmente, independientemente de que nadie debe ser ejecutado o asesinado de esa manera, estos eran unos muchachos que tenían excelentes posibilidades de desarrollo profesional, que tenían las mejores capacidades y que además eran modelo en cuanto a su relación humana, su relación profesional, su avance de los estudios, etcétera, ¿no? Y entonces ayer se repitió hasta el cansancio con mucha claridad, porque para los papás era muy importante que se supiera y se señalara y que el Estado lo gritara, digamos así, que eran estudiantes de excelencia del TEC de Monterrey, que no eran sicarios. Este es parte de este proceso y como bien lo señalaste tú al principio, pues hay muchas más víctimas que requieren y que solicitan esta reparación integral y que esperamos que se vayan realizando estos actos porque para ellas es un elemento de satisfacción que además llama a hacer justicia. Justamente que decía los otros procesos que hay, ¿cuáles o cuántos están en trámite actualmente que esté acompañando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o que vaya a acompañar? Claro, mira Samuel, en realidad es que tenemos un pendiente enorme. Yo he comentado en muchas ocasiones que la deuda del Estado mexicano con las violaciones a derechos humanos tiene por lo menos 50 años. Estamos hablando, por ejemplo, de
el 68, ¿no? El movimiento estudiantil del 68, o todo el proceso de guerra, llamado de guerra sucia, en los cuales ya ha habido un reconocimiento por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de que son violaciones graves a derechos humanos, pero las víctimas sí están requiriendo un señalamiento o una disculpa pública por parte de las más altas autoridades del Estado mexicano. Yo creo que esto será viable en un corto plazo seguramente. Y así como eso, pues hay hechos muy importantes. Está el propio, entre los recientes, está el propio caso de Ayotzinapa, por ejemplo. Se ha mencionado el caso de Guardería BC como una posibilidad, y hay otros muchos en proceso. El caso de Ayotzinapa, si no me equivoco, ya hace unos días vimos el pronunciamiento del gobierno. ¿La Guardería BC sería tal vez la siguiente disculpa pública que veamos por parte del gobierno federal? Es muy probable, es muy probable, es un planteamiento que ha hecho el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y habría que trabajar las condiciones, porque lo que es fundamental en estos casos es que sea con las víctimas, en el sentido de que no sea un acto donde el Estado haga una disculpa sin el acompañamiento de las víctimas, porque entonces no hay satisfacción. Es decir, tiene que ser a partir de lo que las propias víctimas señalen que les genera esta reparación, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, habría que hacer un trabajo muy intenso en estos meses para lograr que pudiera hacerse una disculpa en ese caso, o en otros tantos que todavía están en el tintero. Ok, ahora Jaime, no sé si tenga el dato a la mano. En cuanto al término reparación del daño, ¿qué cantidad o qué monto de recursos se ha destinado hasta ahora o canalizado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para reparar el daño o para apoyar a las víctimas o sus familiares? Mira, te voy a dar números generales, pero aproximadamente el fondo de ayuda y reparación integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha destinado cerca de 1,000 millones de pesos en los anteriores 2 años y medio. Esto en cuanto a ayudas y en cuanto a reparación. En montos aproximados te podría decir que estaríamos hablando aproximadamente de 700, de esos 1,000 millones, 700 millones en reparación integral a víctimas directas e indirectas del delito y de violaciones de derechos humanos, y aproximadamente unos 300 millones en ayudas inmediatas, en apoyos de alimentación, de vivienda, de traslados, etcétera. ¿Para aproximadamente cuántas víctimas o cuántos casos? Mira, ahorita tenemos un registro de 25,000 víctimas. Entonces, en el total no tengo exacto, porque algunas de ellas no han solicitado, no han recibido todavía todos los apoyos. Pero sí podríamos estar hablando por supuesto, de más de 10,000, 15,000 víctimas que han recibido estos apoyos en distintas modalidades. Pues vamos a seguir atentos a este proceso que ustedes han acompañado, y le agradeceremos si más adelante podemos volver a platicar sobre este y otros temas. Jaime Rochín, a quien esta mañana agradezco la comunicación. Cuando guste, Samuel, estoy a tus órdenes, y un saludo a todo el auditorio de Milenio Televisión. Igualmente, muy buenos días.